Muy bien. Hola, mi nombre es Ricardo Sanín Salgado Céspedes y estoy aquí para sacarles un poco de charla mientras estamos aquí los dos juntos escuchando cosas que voy a decir, cosas que pienso. La verdad, lo pensé grabar porque quiero que me ayude en un futuro. El tema que les quiero hablar el día de hoy habla sobre el miedo. El miedo, sí, sí, esa sensación que sientes luego tu cuerpo, que te llega así de la nada y dices, puta madre, ¿de dónde llega esto? Este sentimiento, ¿de dónde llegó? Porque empecé a sentir miedo. Y porque hay varios tipos de miedo, o sea, hay miedo a algo específico, hay miedo a algo que está simplemente en tu cabeza, hay miedo a las alturas, hay un chingo de miedos, hay miedo a los payasos también. Entonces, tenemos que combatir estos miedos. Primero reconocerlos así, con huevos, reconocer que tengo miedo. Las personas valientes no son esas personas que nunca tienen miedo. Son esas personas que todo el tiempo tienen miedo y buscan la forma de cómo resolverlo. Yo todo el tiempo tengo miedo. A mí me da miedo, me da pánico pasar enfrente de un público gigante y sentarme y decirles algo. Simplemente decirles algo me genera un pavor. Y entonces pues llegué a este punto donde dije, ¿necesitas tener miedo toda la vida? Yo no quiero vivir toda la vida teniendo miedo a algo. Y si tengo miedo, pues lo voy a enfrentar y voy a buscar formas de, órale, se me quita el miedo. El miedo tiene muchas formas, tiene formas, colores. Y a veces ni siquiera sabes cómo es. No te lo imaginas, no tiene ni una sola forma congruente. Porque a veces, muchas veces, el miedo solamente está aquí. En tu alrededor puede estar pasando una cosa totalmente diferente a lo que está pasando aquí. Mientras más miedo, más, más empieza a crear tu cerebro. Ese miedo se empieza a hacer más grande todavía, más grande. Y como se empieza a hacer más grande, se empieza a volver un caos en tu mente. Ya no sabes ni siquiera cómo encontrar una solución porque todo el tiempo te la pasas pensando en puta madre, tengo miedo y no me puedo mover porque estoy todo estático y es un descontrol simplemente. Te descontrolas porque no le pones límite a ese miedo. Es un límite y no te atreves a enfrentarlo. Seamos sinceros, muchos tenemos un chingo de miedos y no nos atrevemos ni siquiera a mirarlo de frente. Ni siquiera queremos admitir que tenemos miedo. No nos podemos detener después de tanta temblorina que tuviste, tanto miedo y de que le intentaste evadir. No nos podemos detener y decir, sí, realmente me causó mucho miedo, un chingo de miedo. Y estoy espantadísimo. Pero es necesario reconocer que tenemos miedo. El ser vulnerables no nos hace más frágil que las demás personas. Al contrario, estás descubriendo que tienes una debilidad. Y todos tenemos debilidades. Todos tenemos debilidades, todos tenemos miedos, todos tenemos inseguridades. Es parte del ser humano, el dolor. Pero bueno, son muchos temas. Estamos hablando del miedo. Entonces debemos reconocer que tenemos miedo. Porque si no reconocemos nos vamos a pasar toda la vida evadiendo ese miedo. A pesar de que sepamos que sí, a huevo tengo miedo. Vamos a estar diciendo, por ejemplo, el miedo a las arañas, ¿no? Caminas por la calle
Y entonces te encuentras una pinche telaraña así grandota, con una araña gigantesca ahí, o sea, y tú, como no quieres admitir que tienes miedo, simplemente dices, no existe esa araña no existe, o sea, esa araña grandota con patas grandes, no, yo nunca la he visto. Y ya, fácil, dices, me doy la vuelta y continúo con mi vida. Pero constantemente te vas a estar encontrando esa araña en tu camino, ese miedo en tu camino. ¿En serio vas a dejar que esa araña controle tu vida? Que sea el dueño de tus movimientos, el dueño de por dónde caminas o por dónde no. Y cuando digo araña me refiero al miedo. ¿Y te vas a dejar que... siento la sensación de miedo. Ya no puedo más. Ya, me rindo. No. No manches, no dejes que eso te pase en la vida porque te va a frenar simplemente. Ya no vas a poder seguir creciendo como persona. Imagínate, un miedo chiquitito te deja que dejes de hacer tus sueños, que dejes de cumplir tus metas, que dejes de hacer tus responsabilidades. Solo porque tengo un pequeño miedo. Una arañita me domina. ¿Quieres que te domine el miedo? ¿O prefieres tú huir y dominar el miedo? Ir a enfrentarlo y verlo de frente. Y decirle, a ver, ¿en serio me das tanto miedo? A ver, me voy a exponer. Me voy a exponer y voy a estar aquí de frente. Voy a estar conviviendo contigo, miedo. Y órale. Si no me matas, me haces más fuerte, dice Nietzsche. Así que órale, va. Enfrentémonos al miedo de cara. Así de frente. Los dos nos miramos y nos decimos, a ver quién tiene más miedo, cabrón. ¿Tú que eres mi miedo? ¿O yo que soy un cabrón valiente? Que a pesar de miedo estoy aquí enfrente combatiéndote todos los días. Y no me voy a frenar. Yo vengo como un tráiler a toda velocidad. No me freno hasta que arrollo algo. ¿Y sabes qué vas a arrollar? El miedo. El miedo va a ser lo que va a pasar ahí. Y sé que tú vas a lograrlo y vas a poder aplastar ese miedo. Porque ningún miedo es tan grande para frenarte. Eres lo máximo. A pesar de que el día de hoy no pudiste vencer ese miedo a totalidad, hoy decidiste pararte y decidiste enfrentarlo. No lograste vencer el miedo, te atreviste a intentarlo. Y eso es muy valioso. Eso vale la pena. No más, es más, no vale la pena, vale la alegría, vale la... todo, vale todo. Cualquier pequeño intento de dejar de tener miedo vale mucho, vale demasiado. Entonces, si tú tienes miedo a las arañas y el día de mañana decides, voy a ir a un museo de arañas, me estoy muriendo de miedo, pero voy a un museo de arañas, voy a enfrentar mi miedo y voy a dejar de tener ese miedo a las arañas. Lo voy a dejar de tener y voy a saber por qué tengo miedo también. Hay que reconocer por qué tenemos miedo. Una vez de que ya sabemos que sí tenemos miedo, hay que reconocer que tenemos miedo. ¿O cómo era? Espérame, me confundí un poquito. No, sería, después de haber reconocido que tenemos miedo, hay que saber el porqué del miedo. El por qué tengo miedo, por qué me causa miedo eso. ¿Qué hubo en mi pasado que me generó esta inseguridad, este miedo a mí?
Creo que este va a ser el capítulo donde más digan la palabra miedo. Ahora muy bien, regresando a la metáfora de la araña, porque creo que la araña es una de las figuras más representativas del miedo. La mayoría de la gente le tenemos miedo a las arañas, me incluyo. A mí a veces sí me da pavor las arañas, pero mucho miedo a las arañas porque significaban un peligro. Y siguen significando un peligro todavía. Algunas son venenosas, algunas tienen aspectos muy feos, muy raros, tienen 8 patas. Pero bueno, son aspectos que no son muy agradables a la vista. Los miramos y decimos, uff, escalofríos, se empiezan a dar escalofríos y empieza a sudar frío. Te falta la respiración, tu corazón empieza a latir más rápido. Y hay varios factores que te dan miedo a las arañas. Reconociste tu miedo ¿por qué el miedo a las arañas? Ya lo tienes comprendido, lo tienes dominado. Ahora exponte todos los días. Ves una araña ahora sí en la esquina de tu casa, ¡ay! Con cuidado porque no vaya a ser venenosa, o sea, te acercas, la ves, la admiras y disfruta esa sensación de miedo también. Es glorioso sentir miedo, o sea, imagínate que nunca tuviéramos miedo a nada. Yo creo que no sabríamos cuándo superamos cosas, cuándo nos volvemos mejor si no tuviéramos miedo. Qué bueno que tenemos miedo, hay que agradecer por cualquier cosa. Vale la pena, vale de todo. Ceros, hay que ser realistas en este aspecto. No porque le digas a una persona, deja de tener miedo, va a dejar de tenerlo. A veces la mente es canija, sí, o sea, le puedes decir, deja de pensar en eso, no lo estés pensando todo el tiempo. ¿Para qué lo estás pensando todo el tiempo? A veces la mente simplemente te lo pone de frente. Y constantemente te está mostrando a qué le tienes miedo, a qué le tienes miedo. Te pasa por la mente unas cuantas veces. Y hasta que no lo aceptes y lo soluciones, no va a dejar de pasar. Quiero dar unos cuantos pasos para que dejes de tener miedo. Y estos son cosas que pues he utilizado para que a mí me deje de dar miedo. Y como ahorita lo que estoy haciendo, que me paré enfrente y les estoy hablando a todos ustedes, a todos los que me lleguen a ver adelante, no me importa, al final lo hago pues para mí. Lo hago también para que yo recuerde lo que digo. Llegue este video, lo pueda ver y pueda decir, huevo, vamos a enfrentar todo. Todo miedo que tenga, todo miedo que enfrento, con huevos. Pero bueno, las primeras cosas que yo hago para dejar de tener miedo es buscar tranquilizarme, es buscar respirar, calmar mi mente y empezar un ritmo más lento. Porque no puedes pensar si estás con el cerebro lleno de ideas y estás pensando a cada rato cada tontería, cada cosa. Lo primero que tienes que hacer es organizar tu mente. Tienes que organizar tus ideas, tienes que organizar este sótano que tienes en la cabeza. Porque si tienes un desmadre en tu sótano, no vas a encontrar nada. Está tu sótano desmadrado, está tu sótano hecho una mierda. Y tú buscas un pinche jarrón de oro. Lleno de un chingo de basura ahí, o sea. ¿Y cómo quieres descubrir eso? O sea, mejor organiza tus ideas. Tira lo que ya no te sirve. ¿Y sabes cómo vas a hacer todo eso? La meditación ayuda.
hay que meditar. Sé que suena como una idea tonta, así de, me voy a sentar y voy a estar diciendo, pero no, debes de sentarte, respirar y concentrar tu mente en algo. Hay un montón de videos ahí en YouTube, o sea, que te demuestran cómo meditar. Atrévete a ver uno solo. Uno que le entiendas, uno que digas, este sí le comprendo, este sí habla mi idioma, ¿no? Entonces siéntate, velo, e intenta hacerlo todos los días. Intenta meditar. Cuando tienes tu sótano arreglado, todo es más fácil de encontrar. Es más fácil encontrar cualquier cosa. Puedes encontrar el significado de ese miedo que tienes desde hace mucho tiempo. Tan fácil, si meditas. Número 2, es que no te enfoques en el miedo. Enfócate en cómo resolver tu miedo. Y si todo el tiempo estamos ahí mirando el miedo y diciendo, no puedo enfrentar mi miedo, me da miedo, no voy a lograrlo. Claro que lo vas a poder lograr, tú puedes lograrlo. Pero primero tienes que enfrentar el miedo, tienes que verlo de frente. No puedes solucionar un problema si todo el tiempo estás pensando en el problema. No es de pensar en problemas, piensa en soluciones. Las soluciones te van a ayudar. Si estás pensando en soluciones vas a conseguir más soluciones. Si estás pensando en miedo vas a conseguir más miedo. Pero vamos, tú puedes lograrlo. El paso número 3 es darle un significado. Dale un significado, encuentra por qué te da miedo y compréndelo. El número 4 es que te expongas a tu miedo. Exponte a cada rato. Exponte y atrévete a salir de tu zona de confort. Porque creo que a muchas personas nos da miedo salir de la zona de confort porque es nuestra zona segura. Cuando más salimos, más grande se hace. Y tenemos que salir otro poquito más. Y así, constantemente, estar saliendo cada rato, para enfrentarlo. Y el paso número 5, si las secuelas siguen, recuerda que no estás solo. Fíjate a tu alrededor. Apuesto que hay un montón de gente, o sea, que es capaz de ayudarte. Que te dice, órale, tranquilo, relájate, respira. Yo te voy a ayudar. Hay mucha gente que es de buen corazón y se atreve a ayudar a otras personas. Que no te encierres en tu mente, no te quedes solo. Si tienes un amigo cerca, adelante. Comunícaselo, pídele ayuda, pídele un consejo. Recuerda que no estás solo. Tienes personas a tu alrededor que te van a estar ahí ayudando y apoyando. Porque una persona no puede lograrlo solo siempre. A veces necesita ayuda de su familia, ayuda de sus amigos, ayuda de cualquier persona, hasta un extraño que está alrededor. Vivimos en una sociedad que sí, la verdad nos ha querido separar y decir que nos jodamos unos a los otros. Pero no debe ser así. Debemos ayudar a los demás. Y pues, no tengan miedo, tengan el valor, enfréntenlo. Así que no se dejen frenar por el miedo y consigan cosas grandes. Consigan lo que quieren, consigan sus sueños, consigan sus aspiraciones. No dejen que una pequeña arañita los frene de por vida o los haga cruzar por otros caminos que ni siquiera son los suyos. Ustedes ya tienen un camino y ese camino deben de seguirlo a toda costa, a pesar del miedo, a pesar de que a veces nos frene.
nos frenen otras personas, nos frene la motivación, nos frene todo. Mientras más grande el obstáculo, aún más alto debes de brincar. Así que, Nel, el miedo no te debe frenar. Nada te debe frenar. Tú puedes y tú debes avanzar todos los días a ser la mejor versión de ti, ser la versión más valiente y ser una versión que no se frena con nada. Yo, el día de hoy, vencí mi miedo, decidí grabarlo y lo voy a subir con todo el valor del mundo. Y aunque no sea el mejor podcast de la vida, un mini podcast de 20 minutos o menos, yo lo valoro mi esfuerzo y es valioso. Muchas gracias por haberme escuchado, aunque sea unos 15 minutos o 20 minutos lo que haya durado el video. Si les gusta, dejen su like, denle comentar. Es más, no me voy a hacer famoso, o sea, no lo hago por fama, no lo hago por dinero, lo hago por mí, lo hago porque quiero crecer todos los días y si puedo ayudar a los demás, me parece bien. Así que va, los quiero un chingo, cuídense, tomen agüita y no dejen que los calorones y no dejen que los golpes de calor los frenen tampoco, nada nos va a frenar, vamos a darle con todo, ahí va con todo, nos vemos.